Hola, espero que estés preparado para la palabra de Dios. Quiero que compartas conmigo un texto que es simple y sencillo. Efesios 4:16. Muchas veces me escuchaste hablar esta idea de que si nosotros estamos bajo los mismos principios que el mundo, aunque seamos cristianos, aunque creamos en Jesús, difícilmente podamos aprovechar al máximo todo el potencial que tenemos en Cristo Jesús. Para poner en práctica este pensamiento, qué mejor que este texto. Mira, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no viváis como viven los gentiles en la futilidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, totalmente ajeno a la vida de Dios, a causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón, los cuales después que llegaron a ser insensibles, se entregaron a sí mismos a la sensualidad para practicar con avidez toda clase de impureza. Acá dice que no vivamos como viven los que no conocen a Cristo en la futilidad de su mente. Es decir, en la inutilidad de su mente. Quiere decir que sus pensamientos son inútiles para una vida plena. Son vacíos, no generan nada importante. Lo que hacen es insensibilizar al hombre que no tiene contacto con Dios. Dice, teniendo entenebrecido, es decir, esa oscuridad de pensamiento que no conduce a la felicidad y totalmente desconectados de la vida de Dios, totalmente desconectados de lo que Dios puede hacer en vos y en mí, totalmente desconectados de que Dios está para bendecirme, para transformarme. Bueno, pero ¿cuáles son estos pensamientos? Cuando los llevamos a la práctica, nos cuesta distinguir estas cosas. Yo creo que, si recordás el último predicación que tuve por video, cuando te pedía que el proyecto nuevo, el impulso es el amor, y no cualquier otra sensación, emoción, fuerza, energía, como la avaricia, la competencia, la bronca, el enojo. Bueno, tiene que ver un poco con esto. Cuando tengo que decidir algo, lo hago bajo principios de este mundo, bajo el impulso que mueve a la gente común, la que no conoce a Dios, o lo hago con otro impulso. ¿Cómo hago para romper, darme cuenta que estoy actuando en cualquier cosa que hago, con principios, con impulso, con una mente no renovada por Cristo Jesús? Es más simple de lo que creemos. Estamos embuidos en montones de emociones y estímulos que provienen de este mundo. Pero la pregunta es, ¿yo tengo la desesperanza que tiene la gente de mi alrededor? Pienso y analizo como analiza cualquier vecino de mi cuadra que no conoce a Jesús, y lo hablo en todos los aspectos de la vida, desde cómo busco un trabajo, cómo actúo en el trabajo, cómo quiero prosperar y para qué quiero prosperar, cómo educo a mis hijos, qué le transmito a mis hijos, cómo trato a mis hijos, cómo miro el gobierno de esta tierra, cómo miro el gobierno de nuestra nación, cómo elijo a quién me va a gobernar, si pienso de la misma manera que piensa el otro, si actúo como cualquiera que no conoce. Y eso es lo que creo que tenemos que empezar a distinguir. Si estoy actuando bajo la mente no renovada, o ya mi vida, la profundidad del encuentro con Dios, me ha permitido mirar como mira los ojos de Cristo Jesús. Yo siempre digo algo que a veces a muchos les ha molestado, pero es muy importante. Si vos crees, por ejemplo, que la esperanza y el cambio de tu vida tiene que ver con quién vas a votar,
básicamente es lo mismo como actúa y vota cualquier persona que no conoce a Jesús. Cuando hacemos esto por los mismos motivos, no estamos utilizando la mente renovada, estamos actuando bajo los principios y emociones que este mundo tiene y cualquier persona puede tener que no conoce a Dios. Pero cuando yo voto intentando votar el que creo mejor, pero mi confianza está en que no importa quién gobierne, Dios es mi provisión y Dios es mi prosperidad, estoy actuando bajo una mente renovada. Siento lo mismo emociones que siente una persona que no conoce a Jesús. No digo que un hecho trágico que uno puede ver por la televisión no me afecte o me dé bronca. Sí, me puede afectar y me puede dar bronca. Pero ¿hasta qué punto me da bronca? ¿Hasta qué punto me afecta? Hasta el punto de odiar. Hoy vemos muchos, por ejemplo, videos de delincuentes. ¿Qué emoción te despiertan? Está bien que nos dé bronca, hasta enojo, pero eso me lleva al odio y ahí es el punto intermedio en el cual me puedo dar cuenta si mi mente está bajo la influencia del espíritu o mi mente todavía funciona con la mente de aquel que no conoce a Jesús. Y ahí puedo claramente darme cuenta qué está pasando en mi vida. ¿Por qué? Porque todo lo que quiera emprender este año, ¿sí? Los proyectos, las cosas que están en mi corazón, van a tener resultado, no por cómo funciona nuestro país. Después si no miras las noticias y vas a ver cómo está funcionando. No porque gobierne fulano o gobierne mengano. Los proyectos que están puestos en mi corazón y que yo he puesto en las manos de Dios van a prosperar si tienen el propósito, la intención, el amor y la gracia que viene de lo alto. Nada puede impedir esto. Pero si yo quiero aplicar este proyecto bajo principios de este mundo, utilizando formas, ambición, acción, como en este mundo, difícilmente esto vaya a prosperar. O, peor todavía, que prospere, pero que esa prosperidad, en vez de producirme felicidad, gozo, alegría y generosidad, me produzca mayor tristeza, mayor desazón, ¿sí? Mayor preocupación. Y así no puedo alcanzar todo lo que Dios tiene para mi vida. La palabra dice que la mente del que no es a Jesús está entenebrecida. Y tiene, ¿por qué dice entenebrecida? Tiene futilidad, es decir, es inútil, tiene pensamientos vanos. Bueno, muchachos dirían, ¿para qué esta persona pone el XXX? Acumuló tanto dinero que nunca, ni en su vida, ni en sus hijos, ni sus nietos, ni sus bisnietos, van a poder gastar. ¿Por qué no disfrutó más de la vida? ¿Por qué no? Y uno ve que esa manera de pensar es la que hace infeliz a la persona y que no ve en su prosperidad, o yo diría en su acumulación, la posibilidad de transformar las vidas de otros. Otros que tienen mucho de esto utilizan todo esto acumulado para destruir el mundo, para impulsar objetivos que nada tienen que ver con movimientos que destruyen al ser humano. Bueno, pero vamos más cerca. Vos y yo, cuando emprenda estos proyectos nuevos este año, ¿lo voy a hacer con una mente renovada? Una mente que piense igual que cualquier hijo de vecino.
es decir, aquel que vive sin conocer a Dios. Seguimos con el texto. Dice la palabra que después de ser insensibles, es decir, todo este pensamiento fútil nos hace insensibles. ¿Insensibles qué? Insensibles al otro ser humano, al que está en problemas, al que está en necesidad. Y que esa insensibilidad se transforma en sensualidad. Bueno, nuestro mundo es un mundo sensual. El mundo de Pablo, el mundo romano, tenía características similares, que dice para practicar con avidez toda clase de impureza, es decir, todo lo que tiene que ver con el desorden de la sexualidad en el ser humano. Y hoy lo tenemos como exponente. Hoy es muchísimo más fuerte la presión de todos los movimientos que intentan traer como algo normal la desconfiguración del propio ser humano tal cual es. Yo no digo que no haya problemáticas, sí, las hay, y hay que escucharlas, y hay que guiarlas, pero todas estas problemáticas, como muchas más otras, cuando destruyen al ser humano, cuando alteran la esencia del ser humano, generan grandes problemas. Entonces Pablo le dice en el versículo 20, dice, pero vosotros no aprendisteis hacia Cristo. Es decir, cuando vos te encontraste con Jesús, la transformación, es decir, el paquete, el equipo, te vino completo. Si en verdad lo oíste, es decir, si probablemente naciste de vuelta, el equipo te viene completo. Ese impulso a transformar viene completo. Ese impulso a pensar en forma renovada viene completo. Y fuisteis enseñados en Él, conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces dice que Pablo dice algo sencillo, ¿no? Este accionar implica un velar y un actuar de mi parte continuo. Dice, en cuanto a la manera antigua de vivir, despojaos del viejo hombre, que está corrompido por los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos el nuevo hombre, que fue creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dice, desprendete de todo lo viejo. Este es el accionar. ¿Cómo hago? Detecto. ¿Y cómo para detectar? Bueno, por ahí está las partes en las cuales, si no hay guía del espíritu, es difícil. Digo que orar a la mañana y decirle, Señor, enséñame a despojarme y desprenderme de esto. Mira, te digo así, inclusive puede ser hasta una filosofía que parezca buena, pero que hace de mi vida el centro de esto y pierdo los objetivos. Entonces tengo que despojarme y tengo que pensar un mecanismo que tiene que ver cómo analizo las cosas, pero dice en el espíritu, es decir, no a nivel piel, no a nivel emoción. No sé si sabéis que la llama inteligencia emocional, ¿sí? La neurociencia habla que el 90% de las decisiones las tomamos con el impulso de la emoción y no con un pensamiento racional. Ese impulso emocional, ¿sí?, es el que generalmente me lleva a cometer equivocaciones. Y acá dice la palabra, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y hablar en espíritu en minúscula significa mi espíritu, lo más profundo de mi ser, que domina en mi pensamiento racional. Y este espíritu, ¿por qué está afectado? Por el Espíritu Santo. Y si yo logro modificar el análisis que hago de las cosas, comienza a haber un proceso transformador en mi vida. Y me visto del nuevo hombre. Empiezo a adoptar los valores, los principios, los impulsos que me tienen que llevar a tomar todas las decisiones.
Y lo que voy a observar que este fue creado en justicia y en santidad. Justicia y santidad. Y acá da un ejercicio, Pablo, que es un ejercicio básico, ¿no? De los más simples. Las cosas más sencillas de entender. Después uno va avanzando en cosas más complicadas. Por tanto, desechando la mentira, cada uno hable verdad. Mira qué sencillo que te pone. Donde hay mentira, yo hablo verdad. Y acá es el juego de la elección. Si no pueden convivir un poquito de mentira con un poquito de verdad. No. Desechando toda mentira, hablemos en verdad. Y ahí es como tengo que empezar a ver los contrarios, ¿no? Yo encuentro en mi enojo, tengo que poner lo contrario. Si encuentro en mi tristeza, tengo que elegir lo contrario. Si encuentro mi bronca, debo elegir lo contrario. Si encuentro mi angustia, debo elegir lo contrario. Si encuentro mi... Y ahí es cuando tengo que empezar a desvestirme y a vestirme. A darme cuenta de qué pasó y a cambiarlo. La palabra es muy clara, ¿sí? No estoy diciendo que estas cosas nunca las voy a vivenciar. Lo que está diciendo es que debo transformarlas, debo detectarlas y debo quitarlas de mi vida y debo poner lo contrario. Si hay odio, amor. Si hay rencor, perdón. Y así sucesivamente. Cuando yo comienzo a hacer esto, cualquier cosa que emprenda en mi vida, ¿sí?, bajo principios del reino, va a tener el éxito y el alcance que Dios quiere para mi vida. Él va a cubrir mis necesidades. Y lo hablo desde un trabajo, desde un proyecto, desde un estudio universitario, desde formar una familia. Porque si todas estas cosas yo las hago con la carencia o la necesidad que cualquier persona tiene en el mundo, el objetivo y el resultado no ser diferente a lo que pasa y le pasa a cualquier persona. Así que, terminando el texto, dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo experimentar un enojo, tristeza, pero hay un tiempo clave. Debo resolverlo antes que acontezca la noche. Y acá siempre yo he enseñado mucho sobre esto, ¿sí? Pero lo vuelvo a recalcar para tener una idea. Debo resolverlo lo antes posible, que no pase de la noche. ¿Por qué? Porque el sistema del ser humano, su psiquis, sus pensamientos, su mente, cuando yo me voy a dormir con un enojo, con bronca, es como que se guarda en el archivo rígido, ¿sí? Y creo que la mañana me levanté y ya me olvidé, pero no me olvidé. Es decir, lo mandé al subconsciente y está ahí guardado. En algún momento va a aflorar. Y no me voy a dar cuenta. Acá está el problema. Por eso es la palabra que resuelva estas cosas. Ni bien la detecto. La resuelva delante de Dios en oración, en ese mismo día. Que no pase de ese día. ¿Para qué? Para que no se guarde más profundo en mi ser. ¿Por qué? Dice: ni le deis lugar al diablo. Y acá es una frase muy... quiere decir que el enemigo de nuestras almas va a utilizar esa base para traer sobre mi vida lo que eso reclama. ¿Sí? Si yo guardé tristeza, aunque otro día no me dé cuenta, voy a comenzar a repetir procesos de tristeza. ¿Por qué? Porque el diablo quiere procurar que mi vida sea infeliz. Así que, para resumir, lo que emprendas, lo que hagas, hacelo con una mente renovada en el espíritu de vuestra mente, influida por el Espíritu Santo. Y lo que impulse tus proyectos
lo que impulse todos los que hagas sean principios y valores del reino. Y no mires qué pasa en el mundo, porque siempre va a haber guerras y rumores de guerra, terremotos, ni siquiera lo que pasa en otro país. No creas que una decisión del gobierno va a condicionar tu vida. ¿Por qué? Porque tu prosperidad no depende de la política humana, depende de la provisión de Dios. ¿Listo? Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima. Oramos juntos. Padre, gracias por la mente renovada, poderosa, que nos has dado en Cristo Jesús. Amén.